Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos por dar inicio a lunes de en vivo conmigo, que es cuando me ven a mí por acá. Les recuerdo que también en parte del equipo está Carolina Trujillo, Gustavo Cumplido, Aris Lerma, que ya tenemos como propósito de estar pues más a la vista para que conozcan más sobre nosotros y el trabajo que realizamos. Pero bueno, el día de hoy nos toca platicar sobre un tema que pues siempre hay mucha duda. Obviamente está el aspecto técnico de cómo crecer, de cómo cuidar los sistemas, etcétera. Y por otra parte está ya la parte técnica en cuanto a la venta, la estrategia e inclusive la organización en producción. Es decir, el poder uno estimar más o menos cuál va a ser el rendimiento, cuánto flujo de producto vamos a tener para pues obviamente estar contemplando dónde lo vamos a vender. Esto particularmente para el día de hoy quise dirigirlo al público que empieza con un negocio pequeño, porque yo sé que muchos de nosotros estamos pensando en emprendimiento. Aquí platíquenme en el chat quiénes de ustedes piensan en emprender, tal vez en algún momento, puede ser que todavía no estén en eso, pero que les gustaría, ¿no? En algún momento tener un negocio propio. Entonces la idea es pues compartir un poco de tips en cuanto a la organización de producción y también para la venta cuando empezamos con algo chico, es decir, obviamente personas que tienen hectáreas de producción, tienen otro modelo, ¿no? De venta. Entonces vamos a platicar de quienes decidimos, por ejemplo, tener una inversión de un cuarto de producción que tiene obviamente una limitación en producción, o a lo mejor un invernadero que no es muy grande. ¿Cuál es la estrategia que debemos de seguir? ¿Por qué? Porque obviamente si tenemos un proyecto muy grande, podemos estar pensando más en lo que es el flujo de volumen de producto, ¿no? Estar vendiendo mucho volumen y el precio, pues obviamente con el precio que podamos encontrar en el mercado. Sin embargo, cuando ya tenemos algo más pequeño, se tiene que hacer una estrategia para ver qué es lo que voy a manejar, qué productos se están vendiendo a lo mejor en un costo más alto en el mercado, o cuál será el nicho de mercado que yo debo de buscar para que pues el precio sea algo más conveniente para mí, o inclusive, por ejemplo, un detalle para lo que es cuarto de producción o invernaderos pequeños de cultivo de hoja, que es precisamente el tema que estamos hablando el día de hoy. Ahí muchas veces la estrategia está en a veces hasta inclusive tener diferentes cultivos. Cuando tenemos invernaderos grandes, muchas veces trabajamos con un solo cultivo y es el que vendemos a volumen, pero cuando ya tenemos algo pequeño que es más estratégico, también a veces es bueno tener diferentes opciones para un mismo cliente que sabemos que paga un precio premium, por ejemplo, pues poderle vender también diferentes productos. Entonces, como les digo, varía bastante, ¿no? El punto de vista de vendedor, y en este caso cuando tenemos un proyecto chico. Entonces vamos a enfocarnos un poco a eso el día de hoy. Por aquí tenemos algunos comentarios. Nos comentan, tienen emprendimiento de microgreens por ahí, vayan a seguirlos también. Cultura Racional 32, quieren emprender con marihuana. Cuando podamos, la parte comercial obviamente, ¿no? Todavía hay un poquito de avance ya, pero pues todavía esperamos para la parte comercial que se pueda ya comercializar, ¿no? Un poquito más. ¿Cómo emprender con forraje verde? Para forraje verde también se puede hacer un emprendimiento, principalmente, chicos, aquí es en zonas donde son donde es el clima seco. Ahí es donde el forraje alcanza un costo más alto y es donde normalmente se da más la venta. También en zonas, por ejemplo, donde hay muchas caballerías, para la cuestión de caballos, ¿no? La cuestión del pelaje, reproducción, hay personas que pagan por el producto. Sin embargo, el forraje verde, pues siendo sincera, casi en la mayoría de los casos es para uso personal y beneficio del mismo productor. Donde normalmente se da más la cuestión de emprendimiento en estos temas es, como les comento, en zonas que tienen problemas de escasez de agua, ¿no? Donde también se puede hacer un muy buen negocio. Conozco personas, por ejemplo, que viven en Chihuahua, que tienen venta, ¿no? De este producto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con la información. Acuérdense que el tema del día de hoy pues es estrategias de venta y organización agronómica. Entonces, para empezar, primero vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo la planeación para poder decidir qué es lo que nosotros vamos a estar sembrando o cultivando en nuestro sistema.
pensando otra vez en un sistema que no sea muy grande, ¿no? O sea, hablando de hectáreas y hectáreas de producción. Entonces, normalmente cuando nosotros estamos armando un proyecto, tenemos que preguntarnos quién va a consumir nuestro producto, es decir, quién lo va a comprar. Y después de hacernos esa pregunta, vamos a nosotros seleccionar quiénes queremos que sean nuestro mercado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo vendo un producto, vamos a pensar en todo lo que es cultivo de hojas. Si yo vendo lechugas, si vendo microgreens, que por aquí hay productores de microgreens, si vendo hojas baby o albahaca, arúgula, todo esto, ¿en dónde lo puedo acomodar? Aquí vemos algunas opciones, ¿no? Restaurantes, tiendas de comestibles, mercados, central de abastos y también mercados alternativos. Entonces, todas estas opciones muy probablemente tengan también una diferente forma en la compra de producto y probablemente estén dispuestos a pagar un diferente precio por el producto, ¿no? Entonces aquí hay que estudiar, uno, cuál es el objetivo del cliente que nosotros queremos, porque puede haber muchos clientes allá afuera, pero nosotros vamos a escogerlo. ¿Por qué? Porque estamos limitados en producción y queremos un cliente en específico. ¿Cuáles son sus necesidades? Por ejemplo, en recomendación, si tenemos una producción pequeña, ¿qué es lo que vamos a pensar? Pues obviamente, ¿dónde puedo vender mi producto a un mayor precio? Obviamente, si voy a vender un producto a un precio mayor, tengo que también salir de lo normal, ¿no? O sea, no puedo llegar y vender una lechuga bola a 3 veces su precio simplemente porque la hice en un invernadero más pequeño. Entonces hay que pensar, obviamente, ¿cuál es el producto que voy a manejar? Pues probablemente voy a manejar variedades que no sean comunes, que tengan colores llamativos, que sean muy crujientes, y ahí ya nos vamos, pues obviamente, a especificaciones que me pueden llegar a pedir, por ejemplo, en un restaurante. Los restaurantes son lugares donde normalmente cuando somos productores pequeños queremos buscar ese tipo de cliente. ¿Por qué? Porque es un cliente exigente que obviamente pues hay que cumplir con las necesidades del cliente, pero es un cliente que probablemente pueda pagar más por el producto si le estamos entregando un producto que tenga obviamente las condiciones que el cliente está buscando. Entonces, a lo que voy es que hay que escoger a nuestro cliente y cuáles son sus necesidades para construir tu empresa con base a las necesidades de ese cliente que tú has escogido, que es el que quieres que sea tu cliente principal. Por ejemplo, si yo pensara, quiero que mi cliente principal sea Walmart, voy a trabajar de una forma muy diferente a si dijera, quiero que mi cliente principal sean restaurantes. Obviamente, para poder surtir a Walmart necesito un nivel de producción, necesito un costo por unidad y necesito vender en volumen. Entonces, en este caso, si tengo algo pequeño, pues probablemente mis objetivos sean diferentes. Entonces, siempre es muy importante definir eso, ¿no? Ustedes pregúntense, así cuando hacemos esta introspección de microempresario, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Quién quiero que sea mi cliente? ¿Cuál es el perfil de ese cliente? Y con base a eso, empezar a diseñar mi proyecto, ¿no? Y preguntan si estos cultivos son orgánicos o pueden ser orgánicos o inorgánicos, yo creo, es la pregunta. La hidroponía puede ser orgánica, los productores, tanto en granjas verticales con luz artificial o en invernaderos, pueden manejar una producción orgánica. Hay, de hecho, bastantes empresas, ¿no?, que se dedican a producción orgánica en hidroponía, que también obviamente le da un valor agregado. Precisamente es a donde vamos de que, a ver, si estoy buscando un restaurante de alta categoría, donde a lo mejor el perfil es este tipo de comida, donde sabemos que pueden pagar más por un producto orgánico, tal vez valga la pena crear una producción orgánica, ¿no? Cuando trabajamos en cuartos de producción o con lechugas, también las mismas variedades, como les comento, pues nos abren la puerta a que el cultivo pueda ser de un precio más elevado, porque son variedades diferentes, y además por sí sola la lechuga hidropónica pues sí tiene un valor más alto que la lechuga convencional. Y preguntan, hay una discusión muy grande con eso de si es orgánico o no. ¿Usar ácido fosfórico hace que se considere orgánico? El ácido fosfórico normalmente no entra en lo que viene siendo producción orgánica, al menos que sea un producto que tenga un listado por la OMRI o un certificado por la OMRI.
Generalmente, por ejemplo, para la regulación de lo que es el ácido, perdón, la regulación del pH, que para eso usamos el ácido, se utiliza el ácido cítrico, por ejemplo, ¿no? O hay diferentes opciones, pero sí se puede llegar a una producción totalmente orgánica con un sistema hidropónico, ¿no? Ok, por ahí me andaban asustando, sí escuchan todos, ¿verdad? Ya me había asustado que ya empezó a fallar el internet, que ya nos ha pasado. Ok, y por aquí también dan un muy buen comentario. Hay que aclarar que las plantas se alimentan de iones, no les importa si es orgánico o inorgánico. Es verdad, al final del día pues la planta de eso se va a alimentar. Sin embargo, pues al cliente sí muchas veces le va a importar. Entonces, más que nada, por eso un productor decide ser orgánico o inorgánico, no tanto por la cuestión de que sea más saludable, etcétera, porque la verdad hay mucha discusión ahí al respecto. Más que nada, al final del día es cumplir con los lineamientos para que el cliente tenga un producto certificado como orgánico, porque sabemos que el cliente lo está pidiendo, o lo que viene siendo la producción tradicional, ¿no? Las dos son buenas al final del día, ¿no? Bien, entonces, primero pues definir, ¿no?, cuál es nuestro cliente, cuál es ese perfil de cliente, y obviamente pues no podemos pensar que todo va a ser rosa y yo voy a llegar a los restaurantes y voy a vender todo lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un panorama de, ok, vamos a proyectar cuál va a ser mi rendimiento, es decir, cuánto es lo que yo voy a poder vender de forma mensual o semanal, ¿no?, como ustedes gusten calcularlo. Para esto vamos a ver, obviamente, mi cliente principal, por ejemplo, ahorita decíamos, bueno, los restaurantes, ¿no? Como les digo, no todo es rosa, pues probablemente los restaurantes al principio me rechacen, o a lo mejor solamente tenga unos cuantos. Entonces tenemos que ver cuáles son todas nuestras opciones y enumerarlas. Es decir, quiero que mi cliente principal sea quiero que pues sea el cliente al que más yo le pueda vender. Sin embargo, pues sabemos, como les digo, que no lo podemos controlar, y a veces pues nos quedamos con producto y queremos obviamente acomodarlo en algún lugar. Entonces vamos a ver cuáles son las otras opciones que tenemos. Aquí les puse una pequeña tablita donde ustedes pueden ver, por ejemplo, el producto. ¿Cuáles son los productos que a mí me interesa vender? Estamos inventando, ¿no? Aquí de que albahaca, lechuga, arúgula, etcétera, ¿no? Entonces podemos hacer una lista todavía sin tener mi proyecto, es decir, lo estamos planeando apenas, ¿no? Y poner ahí, averiguar, obviamente, tenemos que hacer nuestra investigación de cuánto es lo que paga el supermercado por ese precio, cuánto es lo que paga un restaurante aproximadamente, porque puede ser variable, o ya por último, por ejemplo, la central de abastos generalmente es el último lugar muchas veces donde queremos llegar a vender cuando tenemos un volumen pequeño de producción, pero también es bueno saber, bueno, si ya no lo puedo vender en ningún lado y lo puedo vender en la central de abastos, ¿cuánto me van a dar por él? Entonces, de esa forma vamos viendo ese nivel de importancia entre pues mi cliente principal, el resto de los clientes y cuánto es lo que me va a quedar dependiendo de dónde yo lo venda. Entonces podemos ir haciendo estas tablitas y ya con base a eso pues ir viendo, ok, mira, a ver, estos productos son los que tienen un costo más elevado, un precio de compra más elevado. Y pues entonces podemos decir, pues voy a entonces vender albahaca, voy a vender lechuga roja, etcétera, ¿no? O sea, ahí mismo ustedes pueden empezar a ver cuáles son los productos, a lo mejor, porque aquí estamos hablando de una investigación tal cual, es de ir a los restaurantes, preguntar qué tipo de hojas se manejan, e ir haciendo una lista no nada más del precio al que lo compran, sino también de qué es lo que están buscando, porque acuérdense que estamos nosotros teniendo como un cliente principal al restaurante y queremos cumplir con sus necesidades, entonces hay que conocer al cliente. Y ya con base a eso pues empezar a hacer esta lista de productos que sabemos que podemos llegar a manejar. Preguntan que si se guarda el live. Sí, si no pasa nada se debe guardar y se debe poder publicar. Y aquí Enrique hace un énfasis muy claro y muy correcto. Dice, el objetivo es ofrecer un producto que no sea comercial y que tenga un valor agregado precisamente, y para eso la verdad hay que perder la pena, y se los digo por experiencia porque yo también soy vendedora de productos de hoja, de ir a los restaurantes. Yo normalmente iba antes de que el restaurante abra, porque ya cuando abre pues obviamente el chef, la cocina están vueltos locos. Vas un poquito antes, que obviamente no está abierto pero se ve movimiento, puedes pedir ahí mismo pues ya agendar para ir un día en forma y no molestar, o a veces que ahí mismo te dicen, oye, ¿qué se te ofrece?
Y ahí es donde uno puede empezar pues obviamente hacer amistad, porque pues de esto se trata el proceso de venta también, y ir viendo cuáles son las características. Puedo decir, sabes que soy productor nuevo, me gustaría ver qué es lo que a ti te gustaría que yo pudiera producir para que tú puedas emplatar tus platillos con mayor calidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí empieza, y uno, inclusive sin vender nada todavía, ya puedes empezar a creértela, ¿no? De que ya tienes tu negocio y tienes que empezar a preguntar y empezar a hacer este tipo de listas, ¿no? Para poder ver qué es lo que vas a estar vendiendo. Entonces, ya cuando tenemos esa información de qué es lo que vamos a vender, entonces ahora sí, ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, si decidimos, ok, ¿sabes qué? Yo voy a inventar, ¿no? Voy a producir microgreens y voy a producir lechugas en este invernadero o en este sistema con luz artificial, cualquiera de las dos, que es con lo que trabajamos nosotros principalmente. Entonces, ya que tenemos la información de qué es lo que el cliente está necesitando en ese momento y qué es lo que yo voy a producir, entonces sí, vamos a ver, ok, cuál es mi espacio de producción, qué es lo que voy a necesitar, y aquí es donde se definen los gastos que yo voy a empezar a tener para este proyecto. Los primeros gastos se denominan gastos capitales, que son los gastos de inversión inicial que hacen que el proyecto pueda funcionar. ¿Qué es un gasto capital? El comprar, a lo mejor el poner el invernadero, el sistema hidropónico, todas esas cosas que se compran una vez y obviamente se tiene que dar mantenimiento y demás, pero todo eso es un gasto capital. El gasto capital obviamente se debe hacer de forma inteligente para que ese gasto capital me pueda reducir los gastos operacionales, que esos sí son los que pues, todo el tiempo tenemos que estar manejando. ¿Qué son los gastos operativos? Salarios, aquí les pongo una lista, empaques, fertilizantes, semillas, todo, por ejemplo, para poder tener algún control si hay hongos, o sea, tener por ahí algún tipo de fungicida, ya sea orgánico o normal, dependiendo del tipo de producción. Todo lo que viene siendo utilidades, gas, luz, electricidad, bueno, lo mismo, electricidad, agua era lo que quería decir. Todo eso es lo que siempre tenemos que estar pagando. Entonces, ya viendo esta lista, podemos decir, ok, ¿qué puedo hacer yo en mis gastos capitales para reducir alguno de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor puede ser la cuestión de los sueldos. No vamos a reducir el sueldo, obviamente, sino más bien el poder hacer todo muy práctico para que menos personas lo puedan hacer y al contrario, poder dar un trabajo que sea mejor pagado y que pues obviamente las personas estén más motivadas para poder hacer las cosas de una forma práctica y efectiva, ¿no? Y también pues muchas veces cabe mencionar que ese empleado somos nosotros, ¿no? Cuando recién empezamos. Entonces también es bueno el ver, pues si vamos a andar haciendo todo a la vez, es muy importante que las cosas sean prácticas, ¿no? Es decir, ¿dónde voy a tener el área de siembra? ¿Dónde voy a tener el área de trasplante? ¿Qué tan lejos está? ¿Cuánto tiempo? Puede sonar muy exagerado, pero esto se evalúa siempre. ¿Cuánto tiempo me tardo en mover el trasplante a la zona de producción? ¿Cuánto tiempo me tardo de cosecharlo al empaque, a poderlo empacar y meterlo al refrigerador? Todo eso, aunque sea un negocio pequeño, va a tener una importancia y obviamente si el negocio va creciendo va a ser algo que nos va a dar mucha practicidad para poder trabajar con flujo, ¿no? Y que sea obviamente de una forma coordinada y efectiva. Entonces de esa forma pues vamos como que construyendo, ¿no? Todo lo que viene siendo nuestro proyecto. Obviamente algo que me hace falta mencionar, que pues siempre nos vamos a preguntar cuando estamos trabajando en este rubro, es, oye, pero ¿cuánto voy a poder producir o cuál es mi capacidad semanal de producción? Ahorita les voy a dar la explicación, ya la he dado en algún en vivo otra vez, pero ahorita lo voy a volver a explicar, que viene siendo pues el cómo saber qué tanto se puede llegar a producir. Y aquí, por ejemplo, hacen la pregunta, ¿cuánto vale una pieza de lechuga hidropónica? Precisamente para poder hacer ese cálculo de cuánto voy a generar, necesito saber a cuánto se vende una lechuga. Una lechuga hidropónica se vende aproximadamente máximo en unos 30-35 pesos, hablando de ese precio premium que nosotros estamos buscando, ¿no? Puede ser más económica también, ya si me voy, por ejemplo, Central de Abastos, etcétera, pues ya va a ir bajando, ¿no? el precio. Pero generalmente lo que nosotros buscamos es más o menos rondar un precio de 30 pesos,
Y por aquí nos dan otros comentarios muy buenos. Dice, también es necesario considerar la capacitación técnica y administrativa. Esto a la par de la investigación de mercado totalmente, ¿no? Toda la parte que a veces desconocemos, la parte inclusive de la cuestión de registro del SAT, todo eso es importante, todo lo administrativo también es súper importante, darle una vuelta antes de iniciar un negocio, ¿no? Hay muchas áreas donde un emprendedor tiene que estar pues aprendiendo, desgraciadamente pues no es algo que nos enseñen en la escuela, entonces tenemos que ir picando, ¿no? En cada uno de esos temas, y ese también pues es un área importante, ¿no? Entonces mencionamos gastos operativos, gastos capitales, qué es lo que voy a vender. Ahora les comentaba, la planeación agronómica es la que involucra el conocer mi capacidad de producción. Un ejercicio muy simple que normalmente pues, les he enseñado aquí también es cómo puedo calcular, por ejemplo, mi capacidad de producción semanal para producción de lechuga, que es pues, un cultivo de hoja de los más comunes, ¿no? Y de aquí salen otros cultivos, ¿no? La forma de calcularlos es la misma, nada más dependiendo del tiempo de producción. Por ejemplo, una lechuga puede tardar 8 semanas en estar lista, 9 semanas, dependiendo de la variedad, ¿no? Hasta menos. Entonces, es muy importante, primero que nada, que cuando ustedes van a decidir producir algo, hay que tener información de todo lo que es el cultivo que estamos creciendo. Esto siempre se lo recomiendo, y saben que muy poca gente lo hace. Voy a cultivar la variedad Gración, por ejemplo, ¿no? Que es una variedad de lechuga. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya me gustó porque se ve muy bonita, etcétera. Tengo que hablar con quien vende la semilla y preguntar ¿cuánto tiempo tarda la planta en crecer desde su siembra hasta la cosecha? A lo mejor ahí te van a decir, son 7 semanas, son 8 semanas, son 9 semanas, ¿no? Eso hay que escribirlo. ¿Cuánto debe de pesar? Y ahí también lo escribimos. Esto les sirve a ustedes para evaluar. Justo me toca platicar con clientes que me dicen, oye, es que mi lechuga está tardando 90 días en estar lista, cuando yo sé que pues, debería estar tardando menos, o a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Entonces es muy importante saber de primera mano, es decir, de quien nos vende la variedad, cuánto tiempo tarda en estar lista, porque ese es mi punto de evaluación para mí, para que yo pueda saber si lo estoy haciendo bien o no, porque es muy común por una mala nutrición, por mala iluminación, etcétera, tener un crecimiento más lento, que obviamente pues no es lo que queremos. Entonces, punto número 1, preguntar esa información, ¿no? A quien nos está vendiendo las variedades. También por eso es importante que quien nos vende las variedades pues sea alguien que pueda dar un buen servicio, ¿no? Nosotros generalmente les recomendamos algunas empresas como Itzco, por ejemplo, es muy buena y tiene muchas variedades de lechuga, ¿no? Entonces, ya que tenemos esa información, el tiempo de cosecha lo vamos a dividir en semanas, porque queremos saber cuál es nuestra planeación semanal, ¿no? La producción semanal. Una vez que ya tenemos cuántas semanas va a estar creciendo o debería de estar creciendo el producto, tenemos que también saber, la densidad. La densidad es el número de plantas por área. En el caso de la lechuga, por ejemplo, pueden ser 24 lechugas por metro cuadrado. Obviamente no nos vamos a casar con lo que yo les estoy diciendo, también pregunten, porque a veces la variedad es más chiquita y caben más, entonces es mejor siempre tener, como les digo, la información de primera mano. Entonces, una vez que nosotros sabemos cuántas lechugas podemos poner por área y cuánto tiempo tardan las lechugas en estar listas, entonces yo ya puedo calcular qué tanta producción semanal voy a tener. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que vamos a hacer es primero calcular cuántas lechugas en total me caben en el sistema. Vamos a inventar, ¿no? Vamos a suponer que tenemos 100 metros cuadrados, ¿no? Es un número. Entonces, si tengo 100 metros cuadrados, yo tengo que ver, entonces, en esos 100 metros cuadrados, cuántas lechugas yo puedo poner, ¿no? Entonces, si yo tengo 24 lechugas por metro cuadrado, ¿cuántas lechugas me caben en esos 100 metros cuadrados? Entonces, ya que tengo ese dato, son 2.400 lechugas, ya que tengo el dato de cuántas lechugas me caben en esa área, ¿qué creen que tenemos que hacer ahora? Tenemos que dividir todas esas áreas en las semanas de producción, porque obviamente yo no voy a llenar todo el sistema y todo lo voy a cosechar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque me voy a quedar
sin 8 o 9 semanas me va a quedar sin producto, ¿no? Entonces tengo que tener un flujo de producto semanal que yo pueda estar entregando a estos restaurantes. Entonces no puedo sembrar todo al mismo tiempo. Lo que hacemos es dividir las zonas de producción y ver cuál es mi capacidad de producción semanal. Entonces repito, lo que hacemos es calcular cuántas lechugas me caben en total y luego eso dividirlo entre las semanas de producción. Por ejemplo, si yo tengo 2.400 lechugas y tengo, vamos a decir, 8 semanas para producir, o a lo mejor 9 semanas, dependiendo de la variedad, voy a dividirlo entre 8 o entre 9 para saber cuántas lechugas yo puedo producir semanalmente. Ahora, detalle muy importante para todos los sistemas de producción, incluyendo invernaderos y también lo que viene siendo granjas verticales. Normalmente siempre tenemos un área de trasplante que es muy importante tenerla para poder producir más. ¿Por qué? Porque si mi lechuga tarda 8 semanas en estar lista, estamos inventando para una lechuga en específico, si la lechuga tarda 8 semanas en estar lista, si yo divido esos 100 metros cuadrados que yo tengo, que son por ejemplo 2.400 lechugas, los divido entre 8, va a ser diferente, ¿verdad? A que si yo dividiera ese número entre 6. Obviamente si lo divido entre 6 me van a dar más lechugas, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? El área de trasplante es un área donde mis plantas no ocupan mucho espacio, están todas juntitas y ahí se dejan aproximadamente 2-3 semanas. Entonces yo puedo eliminar del área final de producción esas semanas, es decir, en lugar de dividir entre 8, puedo dividir entre 6 porque mis plantas van a estar 2 semanas en el área de trasplante. Entonces, de esa forma es como sabemos cuál es nuestra capacidad de producción. Resumiendo, para que lo puedan hacer ustedes para su sistema, lo que necesito es cuántos días tarda la lechuga en estar lista, cuál es la densidad de plantación de la lechuga. Voy a dividir lo que es el total de lechugas entre el número de semanas que tardan en estar listas menos las semanas que está en el área de trasplante. De esa forma me quedo únicamente con las semanas donde la lechuga va a estar en el área final de producción y esa va a ser mi capacidad de producción semanal. Ya que tengo esa capacidad de producción semanal, por ejemplo, ahorita me preguntaban a cuánto se vende una lechuga hidropónica, puedo multiplicar ese número por 30, por 35 o inclusive por 25, por ejemplo, para no irnos a números muy elevados, ser más realistas. Siempre les digo, yo trato siempre de ser como que más, como se dice, discreta, ¿no? Con los números, para no es mejor de sorprendernos a tirar los números muy arriba, ¿no? Entonces podemos multiplicar y entonces ya podemos saber cuál es nuestra capacidad de producción semanal y cuánto es lo que pudiéramos vender, ¿no? Obviamente que a eso le tenemos que restar el costo de producción. Entonces, cuando nosotros ya hacemos eso, y aquí a mí me toca hacerlo mucho con mis clientes, pues muchas veces ahí es como que, oye, yo pensé que iba a ser más, ¿no? O sea, sí se me hace muy poquito, vamos a suponer, ¿no? Que me da un número que no es algo que yo quisiera. Entonces, de ahí viene la otra planeación, ¿sabes qué? En lugar de poner puras lechugas, voy a tener una sección para microgreens porque los microgreens me van a levantar un poco más y aparte están en un área que no ocupa tanto espacio, pues también los voy a meter, ¿no? O ¿sabes qué? Voy a meter hojas baby también porque también es un producto de alta densidad que puedo pues ahí crecer plantas en poco espacio y puedo sacar otro producto de ahí. Entonces, así es como vamos evaluando y estructurando, ¿no? Lo que viene siendo el proyecto. Y aquí, fíjense, todo lo que yo he hecho lo hago, o sea, esto se hace sin tener nada, es decir, todavía no comienzo, ¿no? O sea, toda esta evaluación se debería de hacer antes y ya con eso nos quitamos ya empecé a producir y ya me di cuenta que son bien poquitas lechugas las que estoy produciendo semanalmente, entonces ya empiezo a ver qué invento, ¿no? Que suele pasar. Entonces lo ideal es esto, hacerlo con tiempo. Tienes todo el tiempo del mundo para poder estructurar tu proyecto para pues obviamente poder tener mejores resultados. Voy a ir a checar los comentarios, porque sí he tenido algunos y aquí estoy yo, hable y hable, entonces ya aquí los voy a checar. Muy bien. Todo esto se va a ver en el curso de mañana. Sí, ya saben que los en vivos tienen una finalidad y es presentarles nuestras clases, ¿no? El día de mañana
tenemos el curso de lechugas y parecidos. En este curso vamos a ver todo lo que es producción de lechugas, albahaca, arúgula, todo lo que es cultivo de hoja, como las hojas baby, también los microgreens, vemos la planeación de negocio, que pues es precisamente esto, pero pues un poquito más expandido. En esta capacitación vemos también la parte de nutrición, la parte del manejo, la cuestión de organización de producción también. Y pues están invitados, va a ser el día de mañana de 4 a 7 de la tarde. Todos los que anden aquí en el en vivo, pidan por ahí, pueden mandar un comentario para que les den un descuento extra en la clase, ¿ok? Al final igual les vuelvo a comentar, pero sí, mañana tenemos clase de cultivo de hoja. Si por ejemplo están interesados en otros cultivos como tomate, pasado mañana tenemos el curso de hidroponía de tomate. Ese casi no lo tenemos, entonces si están interesados en tomates y parecidos, vemos mucho la parte de riego en tomate, que nos preguntan mucho de que, oye, ¿cuántas veces se debe regar? ¿Por qué? Etcétera, ¿cómo lo calculo? Ahí lo vamos a ver. Eso para tomate, ¿no? Entonces, nada más anuncio, mañana tenemos curso de cultivos de hoja y pasado mañana tenemos curso de tomate. Un día después tenemos el curso de cannabis también, por si están interesados. Y tenemos aquí Giovanni con comentario: yo tengo producción de lechuga hidropónica, le está yendo muy mal en la venta, no me pagan lo que vale lechuga, se les hace caro 30 y le estoy dando en 20 pesos. Por eso les comento que siempre, cuando apenas estamos haciendo nuestros cálculos para iniciar, hay que ser modestos con los números para darnos una idea y ver más o menos y planificar con base a veces escenarios que no son tan buenos. Obviamente siempre hay buenas estrategias que se pueden manejar, ¿no, Giovanni? A lo mejor ahí pudiéramos platicar un poco en qué aspectos se pueden mejorar para poder intentar encontrar esos clientes, ¿no? que pueden pagar más por el producto o que quieren pagar más por el producto, porque sí, como les digo, es muy específico, ¿no? para cierto perfil. Tengo que ver cuál es el perfil y cuál es el producto que yo estoy dando, pero tal cual como Giovanni menciona, pues no todo es color de rosa. Entonces por eso mismo les mencionaba yo, cuando hagan sus cálculos de que todavía no tenemos nada, obviamente no le tiren a ese 30 o ese 35, hay que ver números más modestos para ver más o menos en un escenario no tan bueno, que ojalá esperemos que no se vea, pero pues obviamente pues la realidad se pinta sola, ¿no? Entonces tenemos que estar con esa predisposición y estar preparados, ¿no? Y como comentó a Giovanni, pues puede haber estrategias, ¿no? para poder encontrar a esos clientes. Y a veces son temporadas, ¿no? A veces que hay temporadas buenas, temporadas malas, entonces también hay que planificar para estar un poco preparados para eso, ¿no? Y actualmente el mercado de hojas en México, ¿cuál es el crecimiento anual? En datos estadísticos así certeros tal cual no me lo sé, la verdad. De hecho dudo que hay, bueno, sí debe de haber, pero yo pensando así en tal cual hidroponía, sí va aumentando bastante. De hecho tengo un artículo que me compartieron hace poco que va más vinculado a invernaderos tal cual, ¿no? Que sí hay un crecimiento exponencial. El crecimiento que les comento es en invernaderos hidropónicos en general. Eso también incluye la parte de tomates y demás. Eso es bueno y a la vez malo, porque tal cual como menciona Giovanni, pues obviamente si ya tienes más competencia y la competencia está dando el producto a un precio más económico, pues tú también te vas a tener que bajar, ¿no? Ese es el detalle, más con un producto como la lechuga hidropónica que se sabe que puede tener un precio más elevado, pero no es tanto como el kilo de tomate o de fresa, que tiene ya como un precio que va fluctuando, ¿no? Entonces la respuesta, pues hay un crecimiento anual, definitivamente lo hay. Es algo bueno porque obviamente la gente va conociendo más este producto, pero al mismo tiempo tenemos que estar como más preparados para la competencia, ¿no? Y preguntan, ¿cuál es el costo de un sistema hidráulico aproximadamente? Sistema hidropónico yo creo sería, ¿no? El costo normalmente para un sistema hidropónico va a depender del tipo de sistema. En el curso de mañana, de hecho, ahí se los desglosamos para el sistema de DWC, que es el de alberca, el de NFT y las torres hidropónicas, ¿no? Por ahí se los podemos compartir. Y bueno, por aquí nos dicen que se quieren unir a la clase de mañana. Perfecto, por ahí mándenos mensaje. Muy bien. Bueno, les repito un poquito de la clase de mañana. Va a ser de 4 a 7 de la tarde. Es objetivo en esta clase
conocer la parte de cultivos de hoja, ¿no? Tenemos cursos que a veces abarcan diferentes cultivos. Este es específico para cultivo de hoja y negocio vinculado a cultivo de hoja. Vamos a estar viendo lechugas, hierbas aromáticas, microgreens y hojas baby, toda la cuestión técnica de crecimiento, y al final vemos esta parte, ¿no?, que estamos viendo aquí de producción. Esta diapositiva que tenemos aquí, para los que van llegando, estábamos viendo la cuestión de los gastos operativos, ¿no? Recuerden que paso a paso lo que estuvimos viendo en la clase, pues primero pensar en cuáles son los lugares donde podemos vender, pensar en cuál es el cliente a quien yo le quiero vender, cuál es el perfil de ese cliente, ir a investigar al cliente, y eso es ir directamente a donde está el cliente y preguntarle. Si tienes conocidos que se dediquen al área, está bien. Si no, como les comento, me tocó hacerlo alguna vez, es ir al lugar y preguntar. Y asimismo ir viendo cuáles son las necesidades de ese cliente, y repito, todavía no tenemos nada, entonces apenas vamos a planificar cómo darle el gusto a ese cliente que sabemos que puede pagar un precio pues más elevado por el producto. Ya que tenemos esa información, como ya veíamos, pues no todo es de rosa, hay que ver también cuáles son las otras opciones de venta donde probablemente pues tenga que vender mi producto a un menor precio, pero pues obviamente si no se vende acá, pues ya tengo un colchón de donde más se puede vender, ¿no? Y ver más o menos cuánto puede ser la ganancia, e ir planeando, ya que tenemos eso, ir planeando qué cultivos voy a tener y cuál va a ser mi estrategia de producción, cuáles son mis gastos capitales, cuáles son mis gastos operativos. Obviamente aquí mismo vamos a ver la parte de planeación agronómica y ver cuál es mi capacidad de producción semanal, que ya vimos cómo se calculaba, y ya con base a eso pues vamos ahora sí que planificando todo, y entonces sí, ya podemos empezar, ¿no? Eso sería la forma más responsable de empezar con un proyecto. Algo que sí es muy importante es, y lo aprendí yo, siempre me lo enseñaban en la escuela, ¿no? Cuando estaba en el área de plantas, me decían, nunca podemos sembrar algo sin tenerlo ya vendido. Y obviamente, pues, hasta cierto porcentaje, ¿no? A veces que sí, cuando nos va muy bien, pues sí tenemos todo ya asegurado, pero muchas veces es al menos un porcentaje, ya sabemos que está asegurado, y el otro, pues en el mismo movimiento lo vamos acomodando. Pero sí, al menos una parte la tenemos que tener asegurada. No puedo yo llenar un invernadero con expectativas de empezar la venta después de que ya tengo el producto, ¿no? Tengo que desde antes saber dónde lo voy a poder acomodar, ¿no? Entonces recuerden, nunca hay que sembrar algo que no esté ya vendido, al menos parcialmente, ¿no? Esa también es una buena recomendación. Y bueno, chicos, eso es lo que les quería compartir el día de hoy, simplemente abrir un poquito más el panorama. Sé que hay mucha pregunta, ¿no?, en el tema de emprendimiento. La semana pasada les estuve poniendo por ahí unas preguntas de qué es lo que te detiene en cuestión de capital. Fue lo que más me comentaron en cuestión de capital. Tenemos un en vivo, no sé si quieran checarlo por ahí en el feed, donde nos estuvieron acompañando de Agrobiotech. En ese caso, pues hay lugares, ¿no?, donde normalmente podemos, por ejemplo, Agrobiotech te ayuda a buscar fondos, o sea, no es, Agrobiotech no da fondos tal cual, sino que te ayuda a saber dónde. Ellos ya conocen muy bien, tienen obviamente una tarifa, más sin embargo, pues ellos ya te facilitan aquí están todas todos los lugares donde tú puedes buscar bajar fondos, podemos aplicar a esta, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue lo que me pusieron, recuerdo, en la encuesta, ¿no? Así como de mayor necesidad, la cuestión de conocer de dónde se puede bajar capital. Hay muchas formas de hacerlo. Conozco muchas personas que tienen esta habilidad, ¿no?, de saber qué tipo de lugares normalmente, o eventos. Muchas veces hay eventos como estos eventos donde se presentan empresas y van empresarios, etcétera, y son mundos diferentes, ¿no? O sea, que cada quien va conociendo. Pero es bueno irnos acercando un poco a eso. Después voy a tener por aquí una invitada que desde hace rato quiero compartirles, que ella tiene una empresa de este tipo donde pues normalmente se van buscando fondos, etcétera. Entonces creo que puede ser interesante. Igual platíquenme por aquí si quieren conocer de este mundo, ¿no?, de los lugares donde uno va con inversionistas, propone ideas y demás, ¿no? Esa también es otra zona donde mucha gente se mueve en esa zona, es decir, en ese tipo de estructura,
pero hay personas que no conocen nada al respecto. Por ejemplo, pues yo admito, yo no conocía mucho sobre eso. Cuando yo empecé mi negocio, yo lo empecé sin nada de esas estructuras. Sin embargo, ya que yo estaba ahí, dije, órale, pues yo no sabía, ¿no? Entonces, obviamente para mí es importante también poderles dar de primera mano esa información, ¿no? Y preguntan, ¿algún curso de post cosecha y mercado o algo parecido? Tenemos un curso de manejo de post cosecha que es con la empresa Inca Especialistas. Tenemos la grabación de esa clase. Si la quieren en vivo, aquí también pongan para volver a traer a la maestra Gilda, porque ella estuvo dando la capacitación con nosotros. Ahorita solamente tenemos la grabación, que es todo el manejo de post cosecha para aumentar la vida de anaquel, toda la cuestión de inocuidad. Es obviamente un tema que si no están capacitados y estamos vendiendo, hay que tener ese tipo de capacitación para pues que no andemos haciendo cosas que no se deben o simplemente darle un mejor manejo al producto, ¿no? Entonces tenemos esa capacitación disponible. Si la gustan nos pueden preguntar. Si la quieren en vivo para volver a tener la clase en vivo, platíquenos por aquí si es de su interés para considerarlo y traer a la maestra de regreso. Como les digo, ahorita tenemos solamente la grabación, ¿no? Y preguntan, ¿recomiendas un sistema hidropónico de lechugas o un cuarto de microgreens? Pues depende de los objetivos. Definitivamente, por ejemplo, un cuarto de microgreens puede ser más fácil de comenzar en cuestión de inversión. Tiene un poquito de talacha, en el caso, talacha es como trabajo, perdón, usando palabras que son de ciertas zonas en particular nada más. Es decir, puede ser un poquito más difícil por la cuestión de que la gente no conoce tanto el producto, pero puede ser más fácil en cuestión de inversión, ¿no? Para poder ir de números rojos a verdes más rápido, ¿no? Pero ambos son buenas ideas, ¿no? Dependiendo de cómo empecemos con los proyectos. Y preguntan, fuera de tema, ¿estarán en la Expo Agro Irapuato? No vamos a estar, tenía muchas ganas de estar por allá, pero me toca estar en Carolina del Norte en un congreso, entonces este año no vamos a estar. El próximo año les prometo que vamos a tener ya por ahí un stand para que nos vayan a visitar el próximo año. Este año, como les digo, nos tocó que se nos empalmaran ahí algunos eventos. Les voy a estar transmitiendo para que estén pendientes. Vamos a estar en una de las conferencias de vegetales en Estados Unidos, donde nos toca dar 3 conferencias a nosotros. Entonces pues por ahí les voy a estar pasando información. Entonces este año por ahí vamos a andar y pues no nos toca ir a la Expo Agro, pero pues ahí pásennos videitos y todo, porque si nos lo vamos a perder este año. Y preguntan, ¿abarca toda la República para el servicio de búsqueda de recurso? Sí, es toda la República. Ellos están esto es respecto a la pregunta, bueno, al comentario mío de Agrobiotech. Ellos tienen información de toda la República, ¿no? Y el curso, ¿dónde lo pueden adquirir? Pueden preguntarnos aquí, mándenos un mensajito a nuestro chat y ahí mismo les comentamos la información del curso de post cosecha. Y aquí nos comentan que vuelva, muy bien, entonces lo vamos a considerar. Igual coméntenos más por acá, ¿no? Si quieren de vuelta el curso de post cosecha para traerlo, ¿ok? Y así como ese, trajimos el de tomate de regreso para pasado mañana, así que si están interesados aprovechen, porque como les comento no es muy seguido este curso. Y bueno, ahora sí ya me acabé el tiempo del en vivo. Espero que les haya gustado la información. Todas las personas que comentaron vayan a mandarnos un mensaje porque van a tener un 50% de descuento para la clase del día de mañana si quieren entrar. Si comentaste, toma un screen a tu comentario, manda mensaje y puedes adquirir un 50% de descuento para la clase del día de mañana, ¿ok? Todos los demás que anduvieron por aquí también, si quieren mandar mensajito para que les den un descuento para la clase, es mañana de 4 a 7 de la tarde. Tiene un costo regular de 520 pesos, pero como les digo, pues vamos a darles ahí un descuento extra a todos los que anden por aquí y estén interesados. Recuerden, esta semana, mañana curso de lechugas, pasado mañana de jitomates y parecidos, y un día después tenemos el curso de cannabis hidropónica. Entonces por ahí nos vemos en alguna de las capacitaciones y dejen los comentarios de cualquier otro tema que les gustaría ver por acá en nuestros en vivos. Entonces con eso me despido, chicos, muchas gracias y pues nos vemos en la clase, quienes gusten formar parte, ya sea cualquiera de los cursos que tenemos esta semana. Hasta luego.